Estamos hablando de un laico y una religiosa. Logró despertar un país que empezaba una siesta por la dictadura del gomecismo. Estamos hablando de dos venezolanos de nuestra tierra, de nuestro país, que apenas vivieron el siglo pasado. Porque la historia de Venezuela pareciera caminar siempre detrás del caballo de Simón Bolívar. Quien busca a Dios creo que jamás fracasa. Llegó a ser muy influyente y consciente del peso que tenía. Creo que representan sin duda alguna un elemento de unidad y de orgullo venezolano. Hola ciudadanos, bienvenidos al primer episodio del podcast La República Civil, el podcast institucional de Más Ciudadano, que va a tener o va a estar orientado a la comprensión histórica de la ciudadanía venezolana a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. En este primer episodio vamos a estar hablando de la figura de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles como personajes civiles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque la historia de Venezuela ha caminado, o pareciera caminar siempre, detrás del caballo de Simón Bolívar y de los próceres militares que hemos tenido, que han sido bastantes, sobre todo si vemos a la historia desde arriba, presidentes civiles, presidentes militares, pero casi siempre los militares siempre se imponen. Para esto tenemos, a Fabiana Ortega. Fabiana es periodista, tiene mucha experiencia en medios tradicionales y su fuente siempre ha sido la eclesiástica. Y también tenemos a Carlos Ortiz, que es filósofo y es editor del libro y autor de un libro extraordinario que tuve la oportunidad de leer hace unos años, Santa Palabra, José Gregorio Hernández por sí mismo. Entonces, un poco, ya para empezar de una vez, revisando la biografía de Madre Carmen Rendiles y de José Gregorio Hernández, veo que son un hombre y una mujer que, por un lado, José Gregorio nace en 1864, un hito en la historia de Venezuela, porque, comienza el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, viene la Constitución de 1864 y le toca vivir a plenitud lo que es el liberalismo amarillo, pero también vive lo que es el gobierno de Castro, el gobierno de Gómez, y muere en 1919. Carmen Rendiles, por otro lado, nace en 1903. El año en el que, según Manuel Caballero, terminan las guerras civiles en Venezuela. Y tuvo la oportunidad de no solamente conocer el país de Gómez, el país de Castro, sino también el país de la democracia, el país también incluso de López, de Medina, de otra dictadura como fue la de Marcos Pérez Jiménez, pero sin duda el país también del punto fijismo. Entonces, ¿qué significa, comprender estas figuras más allá de lo sacro, de la santidad? Creo que, en primer lugar, y muchísimas gracias por la posibilidad de hablar de una figura como José Gregorio Hernández desde el punto de vista civil, y creo que en primer lugar es rescatar para la historia venezolana a un prócer civil, lo considero así, José Gregorio Hernández, no solo por los asuntos de interés público en los que se comprometió, en los que trabajó, tanto en la enseñanza de la medicina en la Universidad Central de Venezuela, en el desarrollo del primer laboratorio de medicina experimental que hubo en el país, abrir cátedras, su trabajo con residentes en el Hospital Vargas. Digo que no solamente en ese sentido, sino también en el sentido de haber sido una persona que llegó a ser muy influyente y consciente del peso que tenía su figura en el ámbito público, hizo esfuerzos por mostrar, no solo con el ejemplo, sino con acciones concretas, la posibilidad de darle a la medicina y a los propios estudios universitarios una orientación más social. Entonces creo que es una figura que desde el punto de vista histórico, cuando lo vemos con los pies en la tierra, caminando por la Candelaria, metiéndose por los vericuetos de la Pastora, nos encontramos con un hombre que tenía un gran compromiso con la sociedad. Yo creo que, en principio agradecer la oportunidad y celebro que se estén dando estos espacios para hablar de dos figuras venezolanas tan insignes como lo es Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández. Estamos hablando de un laico y una religiosa. Esto da cuenta ya a nivel un poquito más eclesial de lo que es la iglesia, y yo creo que el peso, sobre todo en este 2025, a propósito de la canonización de ambos venezolanos y desde mi experiencia en la fuente eclesial, es que creo que son el rostro o lo más visible o tangible de lo que es la santidad. Y entender la santidad no solo como algo extraordinario y que además se remontaría a personas de hace siglos. Estamos hablando de dos venezolanos de nuestra tierra, de nuestro país, que apenas vivieron el siglo pasado. Yo creo que son dos personas, dos venezolanos que dedicaron su vida por un aspecto en común que yo diría que es el bien común. Ellos estaban muy conscientes de la época en la que vivieron y procuraron el bienestar de la sociedad, por así decirlo. Creo que eso da cuenta que incluso
uno no llega a ser santo en las mejores condiciones. Es justo en las adversidades en las que uno se plantea evolucionar o propiciar un cambio. En esta oportunidad en el país, creo que los temas que resaltan en la vida de ambos es el tema de la educación y, por supuesto, también el tema de la salud en el caso del doctor José Gregorio Hernández, aunque Madre Carmen Rendiles también tuvo un peso significativo con la congregación que ella fundó, que son las Siervas de Jesús, en cuanto a materia educativa, porque ella pues fundó al menos 4 colegios. O sea, hay que dimensionar que se creen 4 colegios en un contexto político, social, económico difícil para nuestro país, pero esto no fue impedimento. Y si hablamos de impedimento, y no quiero extenderme más, Madre Carmen Rendiles nació sin un brazo, sin el brazo izquierdo, y esto no fue impedimento para ella desarrollarse, inspirar y además pertenecer a esta congregación religiosa que también tuvo momentos adversos en nuestro país, el tema de lo religioso en Venezuela en su contexto. Sí, porque cuando uno piensa, bueno, sí, nacieron con Gómez, nació con Juan Crisóstomo, suena, bueno, nacieron ayer, pero la verdad hay que ponerse a pensar cómo era la Venezuela de, digamos, de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, un país muy pobre, un país, digamos, que todavía no, digamos que no había recibido del petróleo todo lo que va a recibir a partir, por supuesto, de los años 30, 40. Entonces, a nivel de ciudadanía, ¿de qué manera pudiéramos decir que José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles son símbolos de la ciudadanía venezolana? O sea, ¿qué nos hacía venezolanos a ellos? Cuando tú hablas del contexto social, por ejemplo, y la situación de pobreza que se vivía en una de las primeras cartas que José Gregorio Hernández, que está aquí, escribe una vez que se ha graduado con honores en la Universidad Central de Venezuela y se va a los Andes. Ah, porque de paso, exacto, José Gregorio es jusevista. Sí, es jusevista, claro. Exactamente. Nosotros también. La central ya tiene un santo. Tiene 2 santos. Cuando él se va a los Andes, una de las primeras cartas que escribe, que le escribe a Santos Aníbal Dominici, que también era jusevista y también médico, él le llama la atención sobre el impacto que le produce darse cuenta del estado de pobreza y algo muy importante que él dice, que es el estado de atraso cultural en el que estamos. Y de hecho él dice que es muy difícil curar a los enfermos, curar a la gente cuando la gente cree en vacas, en gallinas negras, dice. Que están todavía muy arraigadas en la gente. La superstición, que dice que la clínica que se practica es muy pobre. Él descubre un país que no había visto, en el sentido de que se fue de allá a los 13 años, vino a Caracas a hacer medicina, estuvo siempre en ámbitos de intelectuales, académicos, entre gente de muy buena posición, y eso no significaba que él no estaba en contacto con la realidad, sino que él no había tomado conciencia de lo grave que era la situación social en el país si salías de Caracas, por ejemplo. Y entonces una de las cosas que en su espíritu, digamos así, se instala y va a ser siempre consecuente con eso, es que él toma conciencia de que la medicina tiene que ser una vía para incidir en esa realidad. Y para él va a ser siempre muy importante que el ejercicio de la medicina se vea también como un asunto de salud pública y como una vía para restituir de alguna manera entre la gente más necesitada la posibilidad, digamos, real de acceder a una vida mejor, claro, por lo menos de estar atendido. Entonces, desde el punto de vista ciudadano, creo que eso demuestra un compromiso político desde el punto de vista de que asumes que la formación que te ha dado la universidad, que la misión de Estado que cumpliste alguna vez en Europa y que te dio muchísimas más herramientas para trabajar, tiene que ser algo que tú retribuyes a la sociedad, no solamente cumpliendo con el deber específico de lo que te encomendaron, sino haciendo una obra social. Y creo que también eso que comenta habla de su deseo o sed, por así decirlo, de progreso. Esa brecha que usted hacía referencia entre lo que pudiese ser la ciudad capital y el interior del país, hay una brecha que se extiende aún más cuando el doctor José Gregorio Hernández viaja becado al exterior y ve incluso el progreso ya, digamos, a nivel mundial. Y él decide regresar a nuestro país y decide ejercer su profesión
por supuesto que en Caracas, pero también en su pueblo natal. Y hay algunos aspectos que muy pocos o no todo el mundo sabe, sobre todo referido al contexto en el que él ejerció su profesión. Estamos hablando ciertamente de una Venezuela rural. Los diagnósticos que él daba eran, por lo menos las recetas eran fórmulas. O sea, lo que me refiero es que quizás hay quienes piensan en la imagen del doctor José Gregorio Hernández como un médico de hoy, pero Pero realmente no es claro, así. sí. O sea, en las condiciones, como ejercía su profesión, y creo que tanto él como Madre Carmen Rendiles son sinónimo de liderazgo, de necesidad de progreso, pero también de caridad. Creo que ellos tenían una necesidad base de fomentar el bien común, de fomentar pues la cercanía con los más pobres, con los más vulnerables, con los más necesitados, justamente en ese contexto. Sí, claro, porque además decir, bueno, vives en el siglo XIX, ya sabemos, Venezuela es un país muy pobre, pero de paso no vives en Caracas, o sea, vives en las regiones, y de paso ni siquiera vives en una capital de un estado, vives A en Isnoto. caballo, O sea, iba para sí, Isnoto, tú. claro, de hecho Venezuela se baja el caballo a principios del siglo XX. así. Y además ustedes hablan del tema del progreso en el caso del doctor José Gregorio, y pienso mucho en el debate que hay entre el señor que fue el que le da nombre a la escuela, Racetti, Luis Racetti. y José Gregorio Claro. estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, y estamos hablando del debate de dónde venimos, porque además las teorías de Darwin Claro. están de moda en ese momento, y José Gregorio protagoniza una polémica en la Academia Nacional de Medicina, ¿no, Carlos? Bueno, sí y no. A ver, la polémica entre Luis Racetti y José Gregorio Hernández existió, pero nunca tuvo lugar. Luis Racetti, cuando fundó la Academia Nacional de Medicina, llamó, por supuesto, a José Gregorio Hernández, la fundaron juntos, porque José Gregorio Hernández ya era un médico y un académico de mucho nivel. Y José Gregorio Hernández no era muy dado a la debate. academia, ¿no? A ir a la academia, en fin. El asunto es que en algún momento Luis Racetti planteó que la Academia Nacional de Medicina debía pronunciarse en relación con la discusión sobre el evolucionismo y el creacionismo, y convocó a unas jornadas para llevar eso a debate. El día en que a José Gregorio Hernández le correspondía presentarse y los días previos había mucha expectativa porque, bueno, eran dos colosos. Públicamente, realmente, tanto Luis Racetti como José Gregorio Hernández eran personas muy notables y con mucha influencia, y además Racetti venía envuelto en una serie de polémicas públicas, discusiones muy fuertes a veces por este asunto, y también porque se le había empezado a señalar de estar de algún modo manipulando a la gente joven en los liceos fíjate. para sembrarles ideas extrañas, y esas ideas extrañas eran las del evolucionismo. Y él por esa razón tuvo debates públicos abiertos en la prensa, con la iglesia en parte que lo hostigaba, pero también con otra gente, con colegas. Claro, cuando llega el día de la discusión entre él y José Gregorio Hernández, o más bien la exposición que le correspondía a José Gregorio Hernández, él no se presentó a la academia. Llegó una persona con una esquela que él envió, que cuando la abrieron decía que había dos formas de explicar la vida. Una era el evolucionismo, otra el creacionismo, y él decía, yo soy creacionista. Y decía además que él pensaba que la academia no tenía por qué pronunciarse sobre eso, ni combinar a nadie a que se declarara partidario de una cosa y otra, porque le parecía que era un asunto de libertad de conciencia. Claro, y además es súper democrático. Mucho, un país marcado mucho. por el autoritarismo para ese momento. Mucho. Es muy interesante que José Gregorio Hernández, que públicamente podía haber sido visto como el más conservador, porque él además de ser un hombre de la universidad, era un hombre de la iglesia. Claro. Él formaba parte como laico de la congregación de San Francisco de Asís. Y Luis Racetti era el hombre de avanzada, que traía las ideas de progreso, de mente abierta, y sin embargo, Racetti quería que la gente se pronunciara y se comprometiera con una posición, y José Gregorio Hernández decía, no, pero deja que cada quien libremente tome la decisión que quiera. Y eso es muy, muy curioso y paradójico, pero también revela mucho del talante de José Gregorio Hernández, que no era dado a la polémica públicamente, pero que unos años después, en 1912, en su libro Elementos de Filosofía, sí dice abiertamente que el alma venezolana es, dice él, esencialmente filosófica. Dice que el alma venezolana está muy inclinada hacia la filosofía, mientras que la ciencia real y positiva, la que es puramente fenomenal, la deja la mayor parte del tiempo indiferente. Y entonces dice que él por eso ha escrito este libro. Dice, pues como soy tan venezolano en todo, escribió este libro de filosofía. Y esa es una manera de decirle a este movimiento que estaba promoviendo una reforma del Estatuto de Instrucción Pública, entre otras cosas, no para eso, pero que entre otras cosas planteaba la eliminación de la filosofía como carrera universitaria. Era una forma de decirles que si hacían eso,
le estaban quitando a la gente un pedazo del alma. O sea, sí asumió una posición frontal en ese sentido, pero no era una cosa polémica ni beligerante. Era más bien un asunto muy sereno y creo que lo dijo en el momento más oportuno. Sí, y en el caso de Madre Carmen Rendiles, vi por las redes sociales, no sé si Fabiana, cuando le tocó, digamos, cubrir la canonización en el Vaticano, se llegó a enterar del dato, pero vi que incluso abogó por un preso político de Juan Vicente Gómez. Sí, me enteré justamente estando en la cobertura en Roma. Y a propósito del tema, y hurgando un poco entre lo que puede significar el doctor José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles para cada uno de nosotros, según la experiencia que tuve en el Vaticano, creo que representan sin duda alguna un elemento de unidad y de orgullo venezolano. En el Vaticano, en principio, la Arquidiócesis de Caracas proyectaba al menos la presencia de 3.000 venezolanos. Estando allá, fueron 5.000. Obviamente tiene un peso significativo el tema de la migración venezolana, pero lo que yo pude pulsar en los reportes que hacía era pues sentir esa alegría, ese gozo de primero sentir que finalmente la voluntad del venezolano fue escuchado en ese clamor de ver en los altares al doctor José Gregorio Hernández. Por otro lado, el sentirse orgullosos de nuestra idiosincrasia, de saber que Venezuela es tierra de gracia y que hoy día ya tiene a su primer santo. Y recuerdo el testimonio de una feligres, una venezolana que incluso venía de Noruega y me decía que ella sentía como si estuviese en Navidad por el tema, claro, por el tema de el reencuentro, la alegría, el compartir. Yo creo que primera vez que yo veo a la Ciudad del Vaticano teñida del tricolor, ese 19 de octubre, muy tempranito, muchos venezolanos madrugaron para tratar de tener un puesto privilegiado en la basílica, a las afueras de la Basílica de San Pedro. Yo creo que desde 1995, cuando fue en ese entonces la beatificación de nuestra primera beata, Madre María de San José, creo que no se había visto el tricolor en Roma. Creo que habla de un punto de encuentro, creo que habla de un punto de orgullo, del sentir venezolano, y creo que, perdónenme que me sumerja en la parte eclesial, creo que los venezolanos pueden, digamos, ser muy pocos los que no conocen o no saben del doctor José Gregorio Hernández. Sí. Incluso como en mi experiencia como periodista, he conocido hasta ateos que le han rezado al doctor José Gregorio Hernández. Entonces yo creo que son dos personas que sin duda alguna nos invitan a ser santos, a hacer el bien común. Y yo creo que hay una reflexión muy interesante porque lastimosamente siento que en el país, en el contexto que atravesamos, nos hemos vuelto muy individualistas. Y hay quienes incluso pecan, por así decirlo, de buscar siempre cómo lucrarse en determinadas circunstancias. Y estos dos venezolanos, lejos de estar pendientes de sus intereses, de cómo me lucro, de cuánto me queda, o X, en fin, ellos siempre pensaron en el bien del otro. Y es eso lo que hoy día los lleva a estar inscritos en el santoral de la Iglesia Católica, a ser referencia y modelo de santidad para nuestro país y, por supuesto, modelo de ciudadano, de venezolano que construye, que suma y que pues tiene su aporte a la sociedad. Sí, porque además son personajes que pasan a la historia, si bien por, digamos, por esta rama de, bueno, de ser santos hoy en día, que no están involucrados directamente dentro del mundo político partidista, ¿no? Sí. Hacen la república, contribuyen con la ciudadanía desde lo que mejor saben hacer, el bien común y, por supuesto, en el caso del doctor José Gregorio, del ejercicio de su profesión. En este sentido, ¿qué ejemplo le dejarían a los jóvenes estas dos figuras de la historia de Venezuela? Claro, pensamos y siempre José Gregorio y Madre Carmen Rendiles, bueno, la Iglesia Católica. No. Fueron personas de carne y huesos que existieron, que vivieron, que hicieron vida pública, que conocieron un país, que al igual que todos nosotros, bueno, eso, fueron venezolanos, fueron republicanos, además. ¿De qué manera, digamos, un joven pudiera encontrar en José Gregorio o en Madre Carmen Rendiles un modelo de ciudadano a seguir? Es complicado, sobre todo en el contexto en el que estamos, pero no tanto, porque José Gregorio Hernández encarna algo que creo que en cualquier contexto en que se piense ciudadanía es importante, y es la convicción y la conciencia de que tienes que estudiar,
de que tienes que formarte para poder hacer cosas que realmente tengan un impacto desde el punto de vista de lo que a ti te inquieta o te preocupa y que tú consideras que puede cambiar. Fue una persona que estudió medicina no porque quería, sino porque fue lo que su papá determinó que era más conveniente cuando decidieron enviarlo a Caracas. Y él quería estudiar Derecho y le dijeron, no, medicina mejor porque tienes más posibilidades de trabajar realmente. Y él dijo, está bien, será medicina. Y para ser una persona que no escogió estudiar medicina, sino que quiso cumplir con un mandato, prácticamente con un imperativo, llama mucho la atención el impacto real que tuvo en él el ejercicio de la medicina, pero sobre todo el hecho de que haya sido un estudiante tan comprometido, tan destacado, el mejor. No es una leyenda, es un hecho registrado que cuando él presentó su examen doctoral en la universidad, sus compañeros lo cargaron en hombros, lo aclamaban, todo el mundo estaba pendiente del examen de José Gregorio porque era una lumbrera, eso es cierto. Entonces, Y también le gustaba bailar. sí, eso, Tocar piano y confeccionarse sus trajes. Y se vestía más colorido de lo que habitualmente lo vemos. Sí, en una época. Pero decía, eso es una cosa que creo que es importantísima. Es decir, si tú eres joven y tienes una idea, un sentido de que quieres o quisieras influir en tu entorno y puedes estudiar es muy importante, pero estudiar no solo por la cuestión de tener un título, formarte. Las cartas que le escribió José Gregorio Hernández a Dominici cuando está en los Andes y le habla de lo que está leyendo y lo que está estudiando, demuestran que él era un estudioso más que un estudiante. Era una persona que estudiaba para comprender a fondo la complejidad, los misterios de la ciencia, por decirlo así, y por tratar de sacar de allí y generar un conocimiento. Y la otra cosa es la voluntad inquebrantable, para usar la expresión de Aristóteles, la voluntad inquebrantable de cumplir con lo que te propones, en el sentido de que eso que te propones, que es tan valioso para ti, tiene una incidencia real en tu entorno. Cuando él por segunda vez se enfermó en Italia y no pudo concluir su formación como sacerdote, el prior de la causa le dijo, vuelva a su país y busque algo en lo que pueda ejercer su vocación. Y él entendió, era la medicina. Y ya él era un médico comprometido, trabajador, pero desde ese momento la medicina, de forma mucho más explícita, pasó a ser para él una forma de ejercer su vocación. Es decir, era una vocación suya, era un asunto personal, de su fuero interno, pero al mismo tiempo la comprensión de que cumplir su vocación significaba tener una incidencia constructiva, una incidencia que fuera más allá que simplemente ejercer una carrera, creo que es un ejemplo de cómo desde el punto de vista del desarrollo profesional tú puedes realmente incidir en las cosas. Claro, sin necesidad, obviamente, o sea, porque a lo mejor, bueno, un estudioso más que un estudiante, esto y lo otro, pero bueno, también le gustaba bailar, que a eso iba el comentario, ¿no? Que una cosa no excluye a la otra, pasarla bien, disfrutar. No, para nada. Porque cuando normalmente nos acercamos, y ya voy contigo, Fabiana, cuando nos acercamos a estos personajes siempre nos vemos como eso, próceres, hombres de bronce, mujeres de bronce, que no se ríen, que no van al baño, pero fueron seres humanos. Lo mismo pasa con otros personajes de nuestra historia. Sí, ¿no? Y además lo que decíamos al principio, son personas de carne y hueso que alcanzaron la santidad. Yo creo que además de la formación universitaria, prepararse en este tema de la vocación, que además él desarrolló, o sea, lo que usted decía al principio, él no estudió medicina porque lo sentía, sino que fue lo que su papá le dijo que debía estudiar en ese momento. Yo creo que hay un eje transversal en la vida de Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández en esa humildad y en esa sencillez de tratar de reconocer la voluntad de Dios en su vida. Son hombres, bueno, un hombre y una mujer que todos los días iba a misa, que todos los días rezaba el rosario. Por supuesto que entiendo que en el contexto actual, en los intereses de hoy día, es mentira que los jóvenes... Incluso en el contexto de la época, porque Guzmán expulsa a los jesuitas finales del 19 y José Gregorio se tuvo que enfrentar... Sí, totalmente. Pero a lo que voy con esto es que más allá o en paralelo, en el equilibrio de prepararnos, formarnos, tener un propósito a través de nuestra vocación, está también
esa búsqueda de Dios. Creo que el éxito en nuestras vidas a título personal viene determinado por la gracia de Dios. Quien busca a Dios creo que jamás fracasa. Entonces creo que la invitación hoy día, y lo digo como periodista de La Fuente Eclesial, es invitar a los jóvenes a acercarse a Dios a su manera. Claro. Porque además esto no se trata de ganar militantes, sino simplemente experimentar la gracia de Dios. Los milagros que se le reconocieron a Madre Carmen y al doctor José Gregorio Hernández en el Vaticano son gracias de Dios, solo que los beatos en principio fungen como intercesores. Entonces ellos pues vivieron o tuvieron una vida cristiana ejemplar. Es esto lo que el Vaticano reconoce en principio para iniciar su camino a la santidad, y luego es que viene el tema de los milagros. Yo creo que dentro de los aspectos en que se pueden inspirar los jóvenes hoy día es el servicio de entrega, la sencillez, la honradez con la que vivieron tanto Madre Carmen Rendiles como el doctor José Gregorio Hernández. Por supuesto, la necesidad del bien común y esa necesidad de progreso, aún en las peores condiciones, aún en el contexto adverso. Lo decía recientemente, no solo estos dos construyeron una sociedad, sino que también estamos hablando de otros dos casos en el tema religioso, como lo son las beatas Madre María de San José y Madre Candelaria de San José, que también vivieron en un contexto difícil, pero también dejaron grandes aportes a nuestro país y a la sociedad en general. Justamente eso de enfrentar a la adversidad es lo mejor que hacemos como ciudadanos ustedes son también ejemplos de eso. O sea, Carlos es filósofo, es editor, y bueno, en un contexto que no tiene nada que envidiar a la Venezuela de principios del siglo XX y finales del XIX, en varios contextos, ¿no? ¿De qué manera, digamos, a ti, a Fabiana, a ti, Carlos, le ha influido, tú en el caso de ser una periodista con Fuente Eclesial y en el caso de Carlos, que se ha dedicado a estudiar la vida civil de José Gregorio, ¿de qué manera ha influido eso en su vida como ciudadanos? Bueno, yo creo que en mi caso, para mí la figura del doctor José Gregorio Hernández tiene un peso significativo en mi vida y en mi carrera. Por casi 10 años estuve en la televisión. Mi primer reportaje fue del doctor José Gregorio Hernández, y así un sinfín de cosas que providencialmente pues me acercaron a la vida del doctor José Gregorio Hernández. Y una de las cosas que yo descubrí, pues leyendo sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández, y a grosso modo el hecho de que ciertamente ciencia y fe pueden ir de la mano. El periodismo es una ciencia social y el periodismo eclesial me permite combinar ambas cosas. Al principio a mí me costó muchísimo porque decía como que yo no puedo, a mí en la Universidad Central, en la Escuela de Comunicación Social te enseñan a que un periodista no tiene por qué opinar o no tiene por qué... Usted es calladito, usted transmite la información y ya. O no voy a hablar desde lo que yo creo. Exacto. Pero ya en el transcurrir, digamos, o en el ejercicio de mi profesión, entendí que pues puedo combinar ambas sin caer en lo estrictamente, digamos, subjetivo, por así decirlo. Claro, porque lo obviamente ya sabemos que la panfletario, lo objetividad partidista, claro. La objetividad no existe. Pero creo que en cuanto al doctor José Gregorio Hernández, creo que de las cosas que me ha quedado es que sí pueden compaginar la ciencia y la fe. Y en el caso de Madre Carmen Rendiles, pues por supuesto la figura de la mujer en la sociedad, la figura además de una mujer que combina lo que algunos pudiesen ver como una debilidad, el hecho de que haya nacido sin un brazo, pero a su vez, paradójicamente, con aquella fortaleza interna que para mí solo viene de Dios, y que la invitó a fundar la congregación en Caracas, que la invitó a fundar distintos colegios en nuestro país, y también no solo sumar o tener su aporte en lo educativo, sino incluso en lo religioso, porque las siervas de Jesús además se dedican a la elaboración de las hostias, a la adoración del Santísimo y mucho más. Sí, no, porque ya... Fíjense, o sea, porque además a eso de lo que venimos sumando, bueno, nacer en el siglo XIX, nacer de paso en las regiones, en esa Venezuela, y de paso súmale ser mujer, que no tienes en ese contexto derecho al voto, ni siquiera derechos civiles, porque no existe, digamos, para poderte inscribir en cualquier club, cualquier partido, cualquier cosa, hermano, esposo o papá tiene que ir en representación de ti, o sea, no existe, o sea, imagínate sumarle eso, Carlos. Bueno, el descubrimiento de José Gregorio Hernández para mí, que digamos se dio en el año 2000, cuando yo estaba en los libros del Nacional e hice un primer libro con sus cartas, tuvo dos sentidos o dos implicaciones. La primera es que me hizo darme cuenta, y así lo creo, de que había un personaje histórico desaparecido, oculto,
preterido de alguna manera por la aureola de santidad que ya tenía y que valía la pena rescatarlo. Entonces, para mí era un asunto casi que de ejercicio profesional. Les decía, bueno, aquí hay un personaje importantísimo que hay que rescatar. Y la otra implicación es que, sin proponérmelo, llevo ya 20 años trabajando como una suerte de divulgador de la figura, del pensamiento de José Gregorio Hernández, como decía, como personaje civil. Y ha sido muy interesante porque yo desde hace años soy docente, como sabes, en la universidad, primero en la Escuela de Filosofía, ahora en la Escuela de Letras, y algo que yo siempre he pensado que es importante entre la gente joven es que se acostumbren a dejarse llevar un poco por los personajes, por la historia, por los asuntos que se les presentan y que no siempre son de su interés o de su agrado, en el sentido siguiente. En filosofía, prácticamente cada filósofo que tú lees, tú llegas a la conclusión de que tiene razón, pero entonces todos tienen razón. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? Sí, se contradicen, algunos son contradictorios, y dices, bueno, pero si este dice esto, y este dice este, y esto contradice lo que dice el otro, ¿por qué lo leo y me parece que tiene razón? Con eso lo que quiero decir es que me parece importante la divulgación de un personaje como José Gregorio Hernández, que creo que es ecuménico, más allá de la fe católica, por varias razones. La primera, porque José Gregorio Hernández es una especie de dios familiar, del ar griego, como decían los romanos, que tenían la idea de que había como unos dioses cotidianos que estaban por ahí acompañándote siempre, porque José Gregorio Hernández, para mí, desde que yo era niño, era una persona a quien la gente le hablaba. No es solamente alguien a quien le pedían ayuda para interceder en cosas médicas, sino que mucha gente le habla a José Gregorio Hernández. Claro, mi mamá y mi abuela eran devotas o son devotas. La otra cosa es que es un símbolo venezolano. Donde ves a José Gregorio Hernández, tú identificas a Venezuela una señal venezolana. Mi mamá me contó cuando yo era un niño, nos contó a mí y a mi hermana que venía de un viaje y que un señor extranjero, no sé de dónde, le preguntó quién era el señor que estaba, era una estampita que tenía el conductor del carro pegado allí en el tablero. Le preguntó que si ese señor era algún líder político, que si había hecho alguna cosa. Y ella le dijo, es un santo. Y dice que el señor le llamaba mucho la atención y lo que el señor le dijo, pero es que desde que yo llegué a Venezuela, a todas partes donde voy, está ese señor. Entonces, es un símbolo. Y el tercer asunto es que yo, en lo personal, no soy devoto de José Gregorio Hernández porque no soy creyente, ni soy religioso. Y eso me ha permitido acercarme a José Gregorio Hernández y verlo en una perspectiva que incluso a veces es difícil y compleja, porque tienes que tratar de comprender lo que piensa, lo que siente en el contexto en que lo hace, comprender la realidad en la que está y tratar de recuperar de ahí lo que él es como ser humano, como un civil que para la gente pueda ser significativo indistintamente de sus creencias. Y en eso estoy de acuerdo con que es un personaje que puede ser fuente de unión, de comunión. Ya lo fue cuando murió, porque su entierro fue su cuerpo, su ataúd fue llevado al Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela. ¿En hombros? Que tenía 7 años cerrado. La universidad tenía 7 años cerrada. La abrieron. El gobierno emitió un decreto a las 9 de la noche, que en 1919 era como la medianoche, para abrir el Paraninfo para que le rindieran honores. Y cuando entró al Paraninfo para hacerle los honores, la gente afuera reclamaba que se lo devolvieran. Y al final José Gregorio es nuestro. Sí. Llamaban, ¿no? Exacto. Sí, y al final se fueron todos en esa gran, haciéndole la ola prácticamente hasta el cementerio. Y el entierro llegó a las 9 de la noche, salió a las 10 de la mañana, lo cual da una idea de cómo fue ese asunto. Y es por eso que es una cosa que yo digo en este libro. El primer milagro de José Gregorio Hernández fue un milagro político. Logró que se abriera la universidad y que toda la gente se reuniera y en un solo cuerpo aclamara a José Gregorio Hernández, pero como lo dice Gallegos, que presenció el entierro, era más que un hombre, era un símbolo del país. Claro, y ese milagro político porque además 1919, en ese año se descubre una conspiración contra Juan Vicente Gómez, meten un montón de gente presa, es decir, logró despertar un país que empezaba una siesta por la dictadura del gomecismo. Sí. Pero además, no solamente fue un personaje histórico venezolano en el sentido de que, bueno, nació en Venezuela y vivió lo que significó eso, los primeros gobiernos del siglo XX, sino también
opinó sobre la Primera Guerra Mundial. O sea, hablo de José Gregorio. Sí. Opinó sobre... Tú lo recoges en el libro. Y Dios, o sea, ¿cómo es la Ofrendó. palabra? Ofrendó su vida por la paz en el medio de su Cristo. y pasó. justamente Y pasó. cuando la que firma. además, eso también pudiera ser considerado uno de los primeros milagros del doctor. Bueno, es una cosa curiosa. Yo creo que es también un asunto de dejar lo que decía. Hay que dejarse llevar a veces y darle crédito a lo que se te presenta. No importa en qué crees o si no crees. ¿Por qué? Porque es una manera de vivir que ayuda a vivir más que otras. La de darle crédito a lo que se te presenta. José Gregorio Hernández le confió a un par de personas que él había hecho una promesa a Dios de que si se lograba Firmar. sellar, concretar la paz en Europa, porque como saben las negociaciones de Versalles fueron muy complicadas y llegaron a un punto muerto, él decía que él le entregaba su vida. Y él murió el día en que se estaba firmando. Imagínate tú. Se estaba firmando la paz en Versalles. Entonces tú puedes decir, piensa lo que quieras, pero ocurrió. Sí. Y eso creo que también reforzó su fama de ser un ser extraordinario. Aunque yo creo, estoy convencido, no tengo cómo probarlo, pero no tengo dudas de que su fama de ser extraordinario comenzó cuando mucha gente muy necesitada vio que en su casa entraba un señor tan importante, tan arreglado, porque Elegante. era un tipo arregladísimo que a veces se mandaba a hacer los trajes que él mismo cortaba. De hecho, la estampita es una foto que le hicieron en Nueva York Esa en se le hizo en 1917. Nueva York en 1917. Y ese señor tan importante, tan señorote de la universidad, le ponía la mano en el hombro, le preguntaba cosas sobre su vida personal que iban más allá de si te duele o no te duele. lo físico, sí. Lo ocultaba, hacía los exámenes allí, algunos que podía. Lo regañaba porque mira cómo tienes la casa. Y yo no tengo dudas de que para personas en situación de tanta vulnerabilidad, eso era algo que nunca había ocurrido. Claro. Y entonces mucha gente empezó a verlo como una suerte de ángel protector. Y creo que eso marcó muchísimo la percepción sobre él, aún antes de que muriera, aún antes de que fuera públicamente, digamos, aclamado por la gente como un santo. Y creo que también eso responde porque él siempre se centró en lo que es la dignidad humana. Creo Sí. que su labor o cómo ejerció su profesión responde a ese interés por la dignidad humana y, por supuesto, cuando uno estudia su vida, valores como la justicia y como la verdad. Creo que esos tres aspectos, la justicia, la verdad y la dignidad humana, son tres aspectos claves en la vida y que hoy día sería oportuno pues rescatar. Dale, ya para ir cerrando, una última pregunta. Normalmente los personajes históricos son, no sé si conscientes, pero están claros de que lo que están haciendo y lo que están viviendo va a quedar para la historia. Lo vemos, por ejemplo, con Bolívar o con Miranda, que Miranda arregló su archivo, lo encuadernó, lo organizó, porque él sabía que lo que estaba haciendo era historia. Pero yo siento que en el caso del doctor José Gregorio, me atrevo a decir que Madre Carmen, su actuar no fue, ellos no lo hicieron conscientes de que De la trascendencia que iban a tener. ellos, a título personal, creo que actuaron como ellos sintieron que debían actuar al momento que pues les tocó vivir. No con esa intención De perseguir la gloria como estos personajes en lo históricos. absoluto. Y además, conociendo la sencillez de ambos personajes, creo que ninguno de los dos lo hizo en función de saber lo Sí, que... lo preguntaba del también porque reconocimiento. tengo entendido que José Gregorio tenía como una fascinación o un deseo de saber sus orígenes. Armó un árbol Sí. genealógico incluso de sus parientes Sí. para saber de dónde venía su sangre. Y Entonces, además en sus cartas se lo hace ver a su sobrino, que le dice que es muy importante. Él le manda de regalo un anillo con el escudo de armas de la familia imagínate. para que joder. siempre lo use, y le dice que es muy importante que no abandone nunca eso, que es muy importante tener conciencia de las raíces. de las raíces, de la estirpe. Ahora, José Gregorio Hernández ya sabía que era un personaje que estaba en la historia. Claro, era uno de los pocos que se había graduado de la universidad. Bueno, porque él trajo a Venezuela un laboratorio que era un laboratorio de punta. Era como que tú trajeras ahorita a Venezuela una estación de computación cuántica, algo así. Trajo a Venezuela un laboratorio que fue el que le encargó Rojas Paul, que tenía que comprar, lo instaló, lo puso a andar, era la tecnología más avanzada y eso no existía. Creó 3 cátedras en la universidad que no existían. Entonces, desde ese punto de vista, él ya era una persona que sabía que había hecho algo histórico.
Lo que sí creo es que él tenía una intuición de que su realización personal estaba en otra parte Y no en... y en otro plano. Claro. Creo que sí, hay que verlo. Como te digo, si te dejas llevar por él y te concentras en su palabra y lo escuchas, vas descubriendo cosas porque lo ves como alguien que está hablando. Y sus cartas te hacen ver que él tenía de algún modo una intuición de trascendencia, pero en otro sentido, que no era la de, espiritual, sí. no era la de hacer algo e ir haciendo un registro para que Claro, dejara como Miranda, constancia. como Bolívar incluso. Sí, no así. Sí, no, bueno, ya para cerrar, hay un personaje también que me recuerda mucho a José Gregorio, que es José María Vargas, digamos, también médico que sí queda en la historia. Claro, la diferencia con Vargas es que termina quemando su archivo. Sí. Y no hay manera de acercarnos. Bueno, Claro. nada, será para una próxima edición, para el próximo episodio de La República Civil, el podcast institucional de Más Ciudadanos. Hasta luego. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Fabián. Gracias a ti, Jesús.